En este caso, pues en la sesión anterior tuvieron lo que es el diseño de un dado digital, la idea completa. Se hizo también con flip-flops tipo D, con flip-flops JK. Y hoy les presentaremos cómo analizamos esos diseños que se hicieron, sobre todo cuando las condiciones son indiferentes o las famosas condiciones de no importa, ¿sí? Es decir, en este caso sería el tema 4 el que abordaremos el día de hoy. Y en una situación normal, que es una especie de repaso a esto que vamos a manejar, ustedes tuvieron por ahí la presentación del dado digital con los diferentes estados que tienen, que son marcados del 1 al 6. Del lado derecho vemos los diagramas de estados correspondientes al grupo de diodos que se utilizaron para poder encender los LEDs que nos den la numeración que le corresponde a cada dígito en el dado. Entonces, esta es la secuencia que se desarrolló y se trabajó obviamente con esta secuencia de estados y se generó una tabla de estados. Tabla que también ustedes ya conocieron en la presentación anterior. Es exactamente la misma, solamente para que lo recordemos. Y bueno, de esta tabla se deriva directamente lo que son los mapas de Carnot, que también ustedes ya vieron, ya trabajaron. Y a través de los mapas de Carnot, para cada una de las variables de salida, obtuvimos las ecuaciones. Tomando en consideración esta técnica de diseño, observaremos que solamente estamos tomando los unos a la salida de cada una de las funciones. Quiere decir que estamos trabajando con min términos, con suma de productos, y todas las combinaciones que no aparecen del estado actual no se están tomando en cuenta. Todas las salidas se están mandando a ceros en este caso. Es decir, la combinación del estado actual numerada como 4, que no aparece en la combinación binaria, no se está considerando. Quiere decir que este es un mapa reducido de los estados que realmente se están utilizando en la máquina de estados. Cuando realizamos todo este diseño, bueno, pues nos quedan unos cuantos unos y buscamos la manera más práctica de simplificar, obtenemos las ecuaciones y aquí estamos viendo el resultado. Sin embargo, cuando aprovechamos las condiciones para trabajar esto con condiciones indiferentes o condiciones de no importa, resulta un poquito más atractivo porque todos esos estados que no se consideraron en la tabla, pues tienen estas condiciones indiferentes y nos ayuda a reducir las ecuaciones aún más. Esto redunda obviamente en menor cantidad de compuertas, menor cantidad de circuitos en el diseño final. Esto de alguna manera pues también provoca un ahorro en el circuito que en cuestión de la industria pues es muy importante porque es lo que se está buscando siempre. Tratar de terminar un buen diseño, pero también en lo más económico posible. Bueno, y hablando justo de esas situaciones, aquí en el caso de esta presentación, donde estamos observando las condiciones indiferentes, ustedes recordarán que en los ejercicios que hemos hecho ya con estos mapas, cuando nosotros estamos considerando una X en la agrupación, la estamos considerando como 1 si estamos trabajando en suma de min términos. Aquellas condiciones indiferentes que no están siendo consideradas en los agrupamientos son ceros. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un pequeño análisis de la máquina de estados una vez que se solucionó con esas condiciones indiferentes. En realidad, nuestra tabla debió haber quedado así. Es una tabla en donde tenemos el estado 4, el estado 5, con salidas en condiciones indiferentes. Y tenemos también las salidas del 8 a lo que sería el número 13 con condiciones indiferentes y también la combinación 15 con condiciones indiferentes. Bien, en este caso nuevamente les presento los mapas. Aquí tenemos, por ejemplo, la salida de 1, en donde observamos
cómo se están considerando las condiciones indiferentes en esta tabla. Luego tenemos D2. Si ustedes se dan cuenta, las condiciones indiferentes en los mapas están en las mismas posiciones y obviamente están a disposición dependiendo del agrupamiento que mejor nos convenga para hacer la reducción de la ecuación y obviamente del circuito. Bien, en este caso, ¿qué es lo que nos compete? Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, qué va a suceder si en mi caso yo decido tomar una condición indiferente para reducir lo más posible. Bueno, pues esta condición automáticamente se vuelve 1. Ahora lo que tenemos que hacer es todas esas condiciones indiferentes que se están tomando en cada uno de los casos, tendremos que transportarlas directamente a la tabla de verdad. Esto para conocer específicamente, por ejemplo, la combinación 4 del estado actual que está marcada ahí en el cuadrito rojo, cuál es el estado siguiente que producirá al tomar esa condición indiferente. Esto nos permite conocer perfectamente el comportamiento de la máquina de estados y saber cada uno de los estados, incluso aquellos que no han sido considerados para el diseño, qué va a pasar, hacia dónde nos llevan en cuestión de estados y cuál es la secuencia que se produce. Esto nos permite conocer perfectamente el comportamiento de la máquina de estados y de alguna manera predecir alguna posible falla en el sistema si es que esto lo pudiera provocar. Entonces es un análisis más profundo del diseño previo que ya se realizó. Espero que quede claro lo que estamos manejando aquí en el mapa. Lo dejé marcado. Ustedes están observando ahí un circulito rojo donde se está tomando la condición indiferente, la famosa X, y esta se traduce en un 1 en nuestra tabla de verdad, que es finalmente lo que estamos haciendo al hacer la agrupación. Bien, obviamente no es el único caso, ¿verdad? En esa misma condición, pero para D2, la condición indiferente en esa misma posición no se está tomando en cuenta. Por lo tanto, esto nos produce un 0. Y como pueden observar, estamos encontrando ya el estado al que se dirige la máquina de estados en caso de que se presentara ese 4, ¿verdad? Obviamente habrá que hacer el resto del análisis con los otros mapas. Vamos a continuación al siguiente. Aquí vamos a encontrar nuevamente la combinación 4, pero ahora para el mapa 3. Y esa condición indiferente que se está también tomando para agrupar el grupo que está marcado ahorita en verde, nos produce también un 1. Y finalmente tomaríamos ahora el mapa 4 para la salida de 4 y encontramos que la condición X en este caso no se está considerando, esa condición indiferente para el agrupamiento o la reducción de la ecuación. Por lo tanto, igual es un 0. Esto significa entonces que si se llegara a presentar el número 4, que se supone en nuestro diseño no debe de ocurrir, si se llegara a presentar, pues nos llevaría al estado 5. ¿De acuerdo? Este mismo análisis que acabamos de hacer aquí, hay que hacerlo con las demás combinaciones donde aparecen los estados indiferentes. Esto nos lleva a la tabla que ustedes están viendo ahora, en donde analizamos ya cada una de las condiciones en los mapas, revisando cada una de las condiciones indiferentes que sí fueron tomadas en cuenta y nos producen estos estados. Aquí están marcados en gris, espero que queden visibles, que se puedan distinguir de los estados que normalmente utilizamos para la secuencia del dado. Y bueno, el siguiente paso será ubicar cada uno de estos estados en el diagrama de estados que previamente se había utilizado para la cuestión del diseño. Entonces aquí tendremos nosotros que marcar qué pasa con el 4. Esto nos manda un estado 5, como ya lo analizamos, y del 5 ahora tenemos que revisar hacia dónde nos lleva. Y esto nos lleva directamente al 14. Entonces aquí ya quedó identificado qué pasa con estos estados. A continuación tendríamos el número 8, que nos lleva al 1.
Luego aparece el número 9, en cuyo caso se integra a la máquina de estados con el número 2. A continuación, el estado número 10, que ingresa al estado 1 de la secuencia. Después tendríamos por aquí lo que sería el 11, integrándose a la combinación 6. La combinación 12, que se integra al estado 1 de la secuencia. La combinación 13, que se integra al 10, y el 10 a su vez ya lo habíamos analizado, se integra al 1. Y finalmente la combinación 15, que se presenta al estado 12 y este a su vez al estado 1. Entonces, este es el análisis completo de la máquina de estados que se diseñó con condiciones indiferentes. Aquí se describe el comportamiento que finalmente nosotros decidimos que tuviera por la elección de las condiciones indistintas o indiferentes o condiciones de no importa, que son los nombres que recibe. Esto nos permite entender perfectamente cómo funcionará nuestra máquina de estados si por alguna situación, en cuestión de alguna falla de algún circuito, momentáneamente por algún retardo, por alguna interferencia electromagnética, por el ruido en el sistema, que el ruido utilizando señales de reloj puede provocar también ahí alguna inducción de señales no deseables en el resto del circuito y pueda provocar un comportamiento errático. Ese comportamiento errático pues no es deseable y para nosotros es importante conocer que si apareciera, por ejemplo, el estado 15 bajo esa condición errática y se presenta un estado siguiente, hacia dónde se dirige. Esto nos dice que del 15 se va al 12 y que del 12 se va al 1. Como podemos observar en esta máquina que se presenta en el diagrama de estados, todos los estados finalmente se integran a la secuencia del dado, que es la secuencia del diseño que estamos siguiendo. Si alguno de los estados que no estaban considerados o que están bajo condiciones indiferentes no se integrara a la secuencia ordinaria del diseño del dado, entonces estaríamos cayendo en una falla que podría provocar que el sistema, cuando tenga un comportamiento errático, se quede trabado. Y obviamente eso no es deseable. El diseño de esta máquina de estados es de lo más adecuado porque al final de cuentas el estado que es indiferente se integra finalmente a la secuencia, que ese es el objetivo. Entonces, estos análisis ya son muy especiales para cuestiones de diseño, en donde buscamos que nuestro equipo, por alguna razón, si falla, en algún momento entre en funcionamiento y siga la secuencia ordinaria. Obviamente aquí estamos hablando de un dado, no es algo tan serio, no es algo tan grave, pero si hablamos de otro tipo de equipos en donde puedan estar pendientes de algún humano, algún respirador, algún equipo de soporte vital, entonces sí nos tendríamos que ocupar bastante, ¿no? Y ese tipo de situaciones, pues no podemos permitirlas. Bien, este es el tipo de diseño que seguimos y este es el análisis como resultado de ese diseño. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, chicos. No, pero sí quedó más claro yo con esto. Porque no entendía la vez pasada en el tema que explicaron por qué nada más habían menos, menos estados, pero ya con esto, ahora sí entendí dónde estaban los demás estados. O sea, siguen estando en la tabla, pero Sí, vamos a pasar ahorita a lo que sería la simulación. Para que veamos también ese aspecto. Aquí en el diagrama de estados
ustedes están observando la combinación número 4, que está en la parte superior izquierda, que nos lleva al estado 5 y este a su vez al 14. ¿Sí les queda a todos claro? Sí. Muy bien, porque esto lo vamos a provocar que suceda directamente en Proteus. Y vamos a utilizar el diagrama esquemático que les presentó por ahí la doctora en la clase anterior, con el diseño de flip-flops D, que es el diseño que le corresponde. Entonces, nuevamente, vamos del estado 4 al estado 5 y luego al estado 14, y esto ya permite que ingrese a la secuencia y realice la secuencia que normalmente pues debe de hacer de acuerdo al diseño. ¿Sí? Entonces nos vamos a Proteus. Vamos a provocar entonces que damos aquí un 0. Aquí necesitamos otro 0. Aquí necesitamos un 1. Y acá necesitamos un 0. Entonces, cuando nosotros corremos el circuito, aquí lo detenemos, podemos observar nuevamente 0, 1, 0, 1. Que si regresamos al estado en donde estamos observando el diagrama de estados, estamos en esta condición. Lo que esperamos es que pase a la condición número 5 y de la 5 vaya a la número 14, que en este caso la condición número 14 es cuando se enciende el 6. Entonces ya entramos en la secuencia numérica del dado. ¿De acuerdo? Regresamos por aquí al simulador y ahora cambiamos las condiciones de set y reset en cada uno de los flip-flops, permitiendo que cuente. Entonces hay que observar aquí en el dado en qué momento, este es el primer estado, habrá un segundo y en el tercero tendrá que regresar ya a la secuencia y hacer su secuencia normal. Como se dieron cuenta, ya ocurrió. Entonces, el análisis que hicimos es correcto. De esta manera, nosotros nos estamos dando cuenta qué es lo que realmente va a ocurrir con nuestra máquina de estados si llega a fallar y no entra en secuencia de manera inmediata. Como lo observamos en el diagrama de estados, tarde o temprano, cualquiera de los estados llega a la secuencia del dado, estableciendo una condición de operación ya normal. Entonces es un buen diseño, ya que la máquina no quedará trabada. A continuación presentaremos diseños de máquinas de estados con contadores especiales. Vamos a utilizar un contador especial para este diseño. En este caso se trata del 4017, que es un contador de décadas o contador de anillo Johnson, como también se le conoce. Es un circuito integrado de la familia CMOS. Recuerden que estos circuitos tipo CMOS pueden alimentarse desde 3 volts hasta 18 volts dentro de ese rango. Y obviamente hay que analizar los niveles lógicos con respecto a esos voltajes. ¿Sí? En el caso de este circuito integrado podemos observar que las terminales 8 y 16 son las de alimentación, la 16 para la parte positiva y la 8 que vendría siendo la señal de tierra. Como obviamente están construidos con MOSFETs, aquí el término de alimentación que estamos acostumbrados en el TTL, que es BSC y tierra, cambian. Cuando son CMOS aparece BDD para el caso positivo y BSS para el caso de tierra, en cuestión de la alimentación. Tenemos en la terminal 15 una terminal de reset, en la terminal 14 la entrada de reloj, la terminal 13 un habilitador para la señal de reloj y en la terminal número 12 es un acarreo de salida. Es decir, este contador, una vez que realiza la cuenta para la cual fue diseñado, puede generar un acarreo hacia otro circuito integrado y se pueden conectar en cascada y provocar un conteo mucho más amplio. Las salidas en este caso están un poquito desordenadas con respecto a los pines. Encontramos la salida 0, que sería el bit menos significativo, en la terminal número 3. Y luego la terminal número 2, ahí estaría la siguiente salida, y así sucesivamente hasta que concluimos en la salida número 9,
que en este caso es la terminal número 11. El nombre de contador de décadas significa que cada pulso que va ingresando al circuito integrado se va a ir habilitando de manera independiente cada una de las terminales. Es decir, entra un pulso y se habilitaría la salida 0. Entra otro pulso, esta se inhibe y se habilita la terminal con la salida 1. Entra otro pulso, se inhabilita esta señal y se habilita la salida 2. Y así sucesivamente, de tal manera que solo hay un bit presente en las salidas. ¿De acuerdo? Del lado derecho encuentran ustedes el diagrama lógico del circuito que nos muestra cómo está diseñado al interior. Entonces aquí encontramos flip-flops tipo D, como pueden ustedes observar, y toda la lógica necesaria para poder producir ese tipo de conteo en particular. ¿De acuerdo? Vamos a revisar el diseño. No sin antes revisar el comportamiento del 4017. Como observaremos a continuación, los cambios se dan en flancos de subida y lo que hace básicamente el 4017 es contar cada flanco de subida que se presenta hasta que completa una cuenta de 10 y observaremos cómo la salida final, que es CO, genera un acarreo después de que contó los 10 pulsos. En el siguiente segmento observaremos el comportamiento del dado de acuerdo al diseño generado previamente. Como podemos observar, se realiza la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, es decir, vuelve a comenzar. En este diseño de máquinas de estados con contadores especiales, encontramos del lado izquierdo el estado actual, del lado derecho de la tabla el estado siguiente. En el caso del estado actual encontraremos el comportamiento del 4017 tomando la primera señal de reloj donde Q0 es 1. Siguiente pulso de reloj, Q1 es 1 y así sucesivamente hasta llegar a Q5 cuando este es 1. Cada uno de estos estados será utilizado para producir el estado siguiente con el que debe presentarse la carátula del dado. Una opción más económica la encontramos en el siguiente video, donde reemplazamos las compuertas OR por diodos y agregamos unos buffers para poder encender los LEDs.